Muy buenos días, compañeros de estudio. Seguimos avanzando en nuestra clase de legalismo. Hoy es nuestra quinta clase de 9 que nos hemos puesto la meta de terminar esta clase. También recuerden que no les he hablado de la tarea final, del proyecto final, el cual estaré compartiendo por allá en la lección 8 para que vamos haciéndolo, y es muy importante ese proyecto para ustedes poder seguir avanzando en las demás clases que tenemos con Academia Cristo. Recordemos que Academia Cristo tiene dos propósitos claros, pues una vez más, lo más importante, hablar de Cristo, el Salvador, cómo nos ha dado el perdón de nuestros pecados, y también, pues queremos, si alguien de ustedes, alguno, desea plantar una congregación cristocéntrica, pues se pone en contacto con nosotros, nos avisas para poder ayudarte en ese proceso de poder tener una congregación. Y una vez más, pues lo que queremos hacer, todo es como la Biblia dice, hemos recibido de gracia damos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos, y también pues todo lo que hacemos es totalmente guiados por el amor y el agradecimiento a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar un poco sobre usar una parábola, y sobre todo la parábola del hijo pródigo. Siempre nos hemos centrado en hablar del personaje que es el padre. También nos concentramos en hablar del hijo como tal, como el hijo pródigo, pero en oportunidades o casi nunca hablamos del hijo mayor. Hoy vamos a concentrarnos a hablar del hijo mayor, que tiene ese espíritu del legalismo. Y también un punto importante, necesitamos aprender qué es una parábola. Recuerden que una parábola es cuando nuestro Señor Jesucristo, o también encontramos parábolas en el Antiguo Testamento, se toma algo conocido para dar una explicación espiritual. Entonces, una parábola es tomar algo conocido para dar una explicación espiritual. Por eso se habla de algo conocido, el campesino que tira la semilla, algo conocido de el hombre que es dueño de una finca y salió en su finca a contratar personas, es algo muy conocido, pero necesitamos siempre encontrar cuál es el propósito, la enseñanza espiritual de la parábola. ¿Y quién nos enseña ese propósito? Pues el contexto del pasaje. Y es muy importante que nunca perdamos de vista el sentido de la parábola. Una vez más, bienvenidos a nuestra lección, y los invito para que podamos hacer juntos oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a reconocer con humildad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, de nuevo, gracias por venir preparado. Recuerden que el venir preparado quiere decir ver el video, hacer las preguntas de la tarea para poder participar en la lección. Pues ya conocen que me gusta mucho, y a todos los profesores de Academia Cristo nos gusta que ustedes participen. La clase es de ustedes, es la manera en que juntos podemos crecer. También muchas gracias por su puntualidad. Es muy importante como cristianos tener ese don, esa oportunidad de ser puntuales. Una vez más, gracias por su respeto, no solamente hacia mí, sino a todos los que les sirven, y también a los demás compañeros
del estudio. Y excelente como estamos manejando nuestro grupo de WhatsApp, el cual nos enseña o estamos usándolo con el propósito de poder tener solamente información del curso. Y también damos la bienvenida a Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces vamos a entrar de una vez en la clase con las preguntas de repaso. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es el contexto de la parábola? ¿Quién desea participar? ¿Cuál es el contexto de la parábola? Flor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, profesor. Bueno, yo lo que le puse fue de que el hijo mayor actuó como legalista. El legalismo exige un grado de dolor y también el legalista describe a Dios como un juez severo. Eso es lo que yo le entendí, profesor. Muy bien, una buena aplicación pues de la parábola como tal. Y cuando estamos hablando del contexto, pues queremos saber es qué fue lo que inspiró a que nuestro Señor Jesucristo dijera esta parábola. ¿Qué fue lo que inspiró que nuestro Señor Jesucristo dijera esta parábola? ¿Quién desea más participar? Muy bien, Flor, muchas gracias. Ángel. Sí, yo lo que puse fue que el contexto de la parábola era demostrar que Dios quiere que todos seamos salvos a través de la fe en Jesús y que le concede su gracia al que le busca y se arrepiente de corazón, ya que Él solamente es el que puede ver nuestros corazones y que por tal motivo pues no hay grados de cristianos, no hay grados de diferentes clases de cristianos. Bien. Y cuando estamos pensando en esta parábola, recordemos qué estaba pasando en el mismo contexto. Y cuando estamos hablando del contexto de un pasaje, queremos mirar el capítulo completo, ¿verdad? Entonces, si como en esta oportunidad tenemos esta parábola en el capítulo 15 de Lucas, pues muy interesante poder nosotros estudiar todo el capítulo o si en ese capítulo no encontramos ese contexto, pues vamos al capítulo anterior. Y por ejemplo, el contexto nos dice dónde estaba Jesús, con quién estaba y por qué dijo estas cosas. ¿Y qué estaba pasando? Pues recuerden cómo los recaudadores de impuestos, los pecadores, hablando especialmente de las prostitutas, que eran personas muy rechazadas por la sociedad judía, estaban viniendo a escuchar y a conocer a Jesús. Para poder entender un poco más esta historia, pues piensen en la ciudad de ustedes, el lugar donde se hacen las prostitutas o el lugar donde mayormente hay bares, donde se ve de todo. Por ejemplo, acá en Medellín hay lugares que está concentrado esto. Hay un lugar que nosotros llamamos, por ejemplo, la Veracruz, y todo ese lugar está concentrado toda esta problemática. Entonces, cuando nosotros caminamos por ese sector, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos por ahí? Es una actitud de desconfianza, de miedo, porque posiblemente nos pueden robar o pueden hacer algo a nosotros. Pero, ¿qué pasa generalmente con estas personas? Estas personas, al igual como la sociedad judía les rechazaba, recuerden que usted y yo por naturaleza también tendemos
a rechazar esta clase de personas. Pero ellas estaban yendo a escuchar a Jesús, pero una de las personas que se sintieron muy ofendidas por esto, es decir, de que Jesús estaba predicándole a los recaudadores de impuestos, a los pecadores, eran quienes, los fariseos, ¿cierto? Los fariseos eran estos que hemos estado hablando mucho de ellos en este estudio de del legalismo, como ellos en verdad criticaban a Jesús. Entonces, no solamente lo criticaban porque predicaba a estas personas, sino que también vemos algo muy triste que pasaba con los fariseos. Es que ellos no creían en Jesús como el Mesías. Ahora, vamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. ¿Qué nos dice? Ya. Dale, dale, Pedro. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, gracias, Pedro. Ahora, ¿por qué les traigo esta cita bíblica? Pues los fariseos, los escribas, maestros de la ley, todos los que eran de estos grupos religiosos, ellos conocían las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, como escuchamos de este evangelio, tomó el libro de Isaías y precisamente el capítulo 61, los versículos 1 y 2. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los cojos? ¿A quiénes se les vino a dar este año agradable al Señor? Pues todo esto es un simbolismo de el pecado y los pecadores, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo los fariseos, en cierto sentido, eran ignorantes espirituales, porque deberían de haber conocido las escrituras. ¿Y qué hicieron cuando vieron a Jesús? Criticaron porque predicaba a esas personas y segundo, no creían en él. Y una vez más, recuerden que el no creer en él es lo que llamamos como la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu Santo que hemos aprendido en este curso, que el Espíritu Santo es quien nos da la fe. Y cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo, estamos diciendo, mire, no creo en Jesús como el Salvador, ¿cierto? Entonces, es algo que estaba pasando con los fariseos. ¿Y por qué? Porque ellos confiaban en sí mismos. Y aquí vemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? ¿Quién desea participar? ¿Quiénes eran los fariseos y cómo ellos iban a ser salvos? Ángel. Mari. Sí, los fariseos eran los legalistas de la época de Jesús. Pensaban que iban a ser salvos por su buen comportamiento. Ellos se creían más que los demás, se sentían altamente respetados y honrados y confiaban en sus obras, en sí mismos. Muy bien. Y quiero que busquemos un pasaje bíblico. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo 9. Cuando ustedes les hablen, y está muy bien tu definición, Mari,
y vamos bíblicamente, cuando alguien nos diga, ¿qué es un fariseo? Vamos a darle enter a este pasaje bíblico. Lucas 18:9, ¿qué nos dice? ¿Sí, Ángel? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Muy bien, entonces, ¿cómo se creían ellos? Justos a sí mismos. Justos. Y despreciaban. Ojo pues Ujú. con esto. Se creían justos y despreciaban. Y es lo que estamos viendo el por qué se motivó el contar esta parábola. Porque otra vez los fariseos estaban ellos siendo líderes de religiosos del tiempo de Jesús. Ellos en verdad se sentían separados. Por eso es lo que significa la palabra fariseo, separar. Entonces tenían un orgullo cuando se paraban frente a algunas personas que eran impuras, como ya vemos el listado. ¿Quiénes los ven impuros? ¿A quiénes ven impuros? Pues a los publicanos, a las prostitutas, a ellos son los que ven impuros, a los recaudadores de impuestos. Y también, pues si nosotros estuviéramos en esa época, pues lo más posible es que usted y yo hiciéramos parte de ese listado. Y también es importante ver esa actitud de los fariseos en que ellos se querían justificar a sí mismos. Entonces, ¿qué significa justificarse a sí mismo? Creían que ellos iban a ir al cielo porque guardaban la ley. Por eso les estaba animando o les estoy animando para que puedan leer el comentario a la carta a los Gálatas. Recuerden que Pablo estuvo en esta región enseñando la palabra de Dios. Luego ya Pablo voltea su espalda y los judaizantes entraron dentro de la iglesia de los Gálatas y dijeron, bueno, Jesús murió por el perdón de los pecados, pero tú tienes que circuncidarte, ¿cierto? Entonces ellos tenían ese pensamiento en que siempre hay que observar las leyes ceremoniales dadas por Moisés. Y cuando hablamos de esas leyes ceremoniales, pues recuerden la diferencia entre la ley moral, que ya sabemos que son los 10 mandamientos, la ley civil, que es como Dios gobernó a su pueblo, y la ley ceremonial, todo lo que era sacrificios, que todos estos sacrificios estaban apuntando a quién, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, muy importante recordar qué era el fariseo. Ahora, un punto especial del legalismo. Vamos a explicar con nuestras palabras y viendo cómo el legalismo exige un grado de suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar la misericordia de Dios. ¿Qué contestarían a esto? Lola, ¿y cómo estás? Hola, buenos días. Perdón por la tardanza. Tranquila. Bueno, yo aquí veo que Dios no nos pide un grado de tristeza, solo nos pide un arrepentimiento sincero desde el fondo de nuestro corazón. Quizá ese arrepentimiento sincero. Bien, muchas gracias por tu participación. ¿Quién más desea participar? ¿Quién más desea participar? Muy bien. A ver, Ángel. Sí, yo puse, Maribel también tiene algo que decir, pero yo puse que esto significa que para un legalista la misericordia de Dios es más grande o se manifiesta más abundantemente cuando nuestro sufrimiento es mayor, ya que nos estamos sacrificando más para agradarle. Y eso pues sabemos que es incorrecto. Entonces, Maribel. No, yo solamente tengo, Dios no juzga a nadie por el grado de dolor
sino que Él mira directamente al corazón, que es parecido a lo que dijo la hermana anterior. Correcto. Muy bien. Entonces recordemos, y estamos hablando acá de una palabra muy clave, ¿cierto? La misericordia de Dios. ¿Y cómo traducimos esa misericordia de Dios? Usted y yo, ¿cómo somos perdonados? Somos perdonados porque nos arrepentimos. ¿Se acuerdan cuando, no sé si la mayoría de ustedes han sido católicos romanos, pero yo me acuerdo cuando yo era católico romano que iba al sacerdote a confesarme? Y se acuerda el sacerdote que me decía, eres perdonado si cumples estas cosas. Entonces nos mandaba a orar, Padre Nuestro, o Ave Marías, o hacer un acto, y es así como se ve, o el dolor del arrepentimiento. Muchos, también hay otra cara de esto, se flagelan. Hay otros que llegan a hacer ayunos para mostrar su arrepentimiento, ¿cierto? Y hay una cantidad de cosas que la gente quiere mostrar ese dolor, ese arrepentimiento. Pero aquí la clave, ¿qué hacer nosotros para calificar para la misericordia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Sí, Ángel. Sí, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto... Efesios, sí, Efesios 2, 8 y 9. Ay, perdóname, Tranquilo. estoy en hebreo. ¿Una nueva Biblia o qué? Efesios 2, 8 y 8. 9. Sí, lo tengo aquí. Dale, dale. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Si es haciéndose- Efesios, estás en Colosenses, sí es Efesios 2, 8 y 9. Estás en Filipenses. Yo tengo porque por gracia, no, Eso, porque ese. por gracia Por soy gracia. salvo por Ajá. medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no Muy por obras bien, para que nadie se gloríe. muy bien. Ojo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando estamos hablando de que yo soy perdonado por un grado de arrepentimiento, estoy hablando de obras, estoy poniendo obras y no podemos caer en esa trampa. ¿Por qué somos perdonados? ¿Por qué es perdonado usted y yo? Es un regalo inmerecido de Dios. Es por la obra de Jesucristo. Por eso es muy importante saber diferenciar la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque recuerden cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. ¿Qué produce el arrepentimiento en nosotros? La ley es la que produce el arrepentimiento en nosotros. Recuerden lo que dice Pablo. Yo no sabía si la codicia es pecado si la ley no lo dijera. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es pecado? Otra vez, la ley, los mandamientos nos dicen qué es pecado. Entonces, aprendemos con esto algo muy importante. Hablando que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para calificar para la misericordia de Dios? No hacemos nada. Él lo hizo todo por Jesucristo. Y es así como nosotros somos salvos. Por eso, ¿se acuerdan que les he hecho mucho énfasis en este curso que vamos a cambiar nuestra manera de hablar? Recuerda que ya no vamos a usar más para nuestras obras, que yo tengo que hacer o debo de hacer esto, que ya no vamos a hablar más de que yo acepté o recibí a Cristo, que siempre le vamos a dar la gloria a Él. Y aquí vemos un ejemplo de esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? De que es por causa de Jesús, la obra de Jesús, que somos perdonados. ¿Bien hasta ahí? ¿Y qué piensa el legalista? El legalista piensa que hay que tener mucha tristeza para poder ganar el perdón, la gracia de Dios. Ahora vamos a nuestra parábola. ¿Por qué estaba enojado con su padre el hijo mayor? ¿Por qué? ¿Por qué estaba enojado con su padre el hijo mayor? Y bueno, pues qué bueno escuchar a los demás. Pues parece que el fin de semana
¿Qué les pasó? Cuenten a ver. ¿Sí? Pedro, eso, sin pena, participemos. Pedro, lo escuchamos. El hijo mayor estaba molesto porque a pesar de que él se ocupaba día tras día trabajando y apoyando a su padre, pues al momento de regresar, el hijo pródigo, pues se da cuenta que lo reciben con fiestas, regalos, comida y todo eso. Y prácticamente él nunca le habían hecho una fiesta particularmente para él como agradecimiento de todo lo que hacía por su padre, por su casa y todo. Entonces eso posiblemente fue el enojo del hijo mayor. Muy bien. Flor. Sí, profesor, yo lo que vi fue que el hijo mayor tenía resentimiento porque el padre le había hecho una fiesta a su hijo menor y pues no le había agradado eso. Ese era un pensamiento legalista, como dijo el video, resentimiento de que el padre le había perdonado sus pecados. Muy bien. Lola. Gracias. Bueno, yo aquí veo del hijo mayor, veo celos, veo un interés parte del hermano, ya que pues él pensaba que todo era para él. Muy bien. Y vamos a recordar, excelentes respuestas de Pedro, de Flor y de Lola. Excelente. Y vamos a recordar literalmente qué fue lo que pasó con él, porque él estaba enojado. Lucas 15, vamos a buscar Lucas 15, 25 al 30, ¿qué nos dice? Lucas capítulo 15, versículos 25 al 30. Ángel. Ángel o Mari. Sí, tiene que cambiar de color. Sí, Ángeles, dale. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Excelente. Entonces, lo que ustedes explicaron muy bien y es el centro de nuestra clase, ¿cierto? El hijo mayor representa el corazón legalista. Él se comparó con su hermano. ¿Cómo se consideraba él, otra vez, comparado con su hermano? Se consideraba justo. El que creía que cumplía las reglas de su padre y que por eso él merecía recibir un premio. Por eso él merecía que su padre fuera generoso, fuera en verdad grande con él. Y otra vez, recordemos qué es el corazón legalista. Como muchas personas dicen, creen que porque cumplen ciertas reglas, y hemos hablado ya de algunas de esas reglas, como el dejar de bailar, el dejar de ver televisión, o el no fumar, o el no tomar, o el tanta cosa pues que sacan, o el cómo te vistes, cómo no te vistes, pues que creen ellos, de que les va a ir bien en la vida, de que todo va a cambiar. Es más, cuando usted tiene un problema, y lo mencionamos en clases pasadas,
y vas donde un pastor legalista porque tienes un problema, lo primero que el pastor va a citar es una regla y te dice cómo están con tus diezmos y tus ofrendas. Entonces uno está sin trabajo, uno está desempleado, a duras bregas consigue uno para llevar comida a la casa, va a pedir uno consuelo espiritual al pastor y el pastor le dice a uno, pues Dios te está castigando porque no has dado tus diezmos. ¿Cómo se pone uno? ¿Cómo se siente uno? ¿Cierto? Y es lo que se predica. Mire, ¿yo por qué doy mi diezmo? Muchos dicen. ¿Por qué doy mi diezmo? Miren mi carro, miren mi casa, miren mi corbata, miren mi vestido. Y eso es lo que se ha convertido mucha de esa predicación legalista. Y que hacen transacciones con Dios. Creen que todo, que Dios es necesitando dinero, viendo dinero o la moral, ¿cierto? Yo no critico la manera de vestir, porque el vestir es algo muy cultural, pero a veces cuando nos volvemos cristianos, ¿qué es lo primero que hacemos? Cambiamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, pero a veces lo hacemos ¿por qué? Porque vemos que en la iglesia todo el mundo está vestido de esta manera, ¿verdad? Pero hay algo que siempre yo me pregunto, ¿por qué yo me he visto así? ¿Por qué lo hago así? Y ojalá la respuesta no sea porque sea una regla de la iglesia. Ayer venía de la iglesia, nuestro estudiante Reinel es pastor de una congregación, ayer estuve en su congregación y venía hay un lugar que se llama Copacabana, donde él está a 1 hora de acá de Medellín, donde yo estoy. Yo venía hacia mi casa y me llamó mucho la atención que afuera de una iglesia había una cantidad de mujeres con unos trapos blancos puestos en su cabeza. Y no alcancé a ver el nombre de la iglesia, pero me llamó mucho la atención por estar mirando los trapos blancos a todas. Entonces uno ve ahí que eso es como un reglamento que tienen allí. Porque al tener las mujeres esos trapos blancos, pues ¿qué dirán? Y puedo estar haciendo un chisme acá y perdóname Señor, porque no sé por qué lo hacen, pero tal vez lo hacen para mostrar diferencia, para mostrar que sí son hijas de Dios o que Dios sí las va a escuchar porque tienen ese trapo blanco, qué sé yo. Tendría que investigar más. Pero eso es lo que pasa con el legalismo, ¿cierto? Eso es lo que pasa con aquellos que otra vez tienen ese espíritu legalista. Muy bien, continuamos. Entonces esto nos muestra 2 problemas que tenía el hijo mayor. ¿Y cuáles eran esos 2 problemas? El primero, comparó su justicia con la de su hermano. El hijo mayor se creía superior a su hermano. ¿Y qué no estaba viendo? Recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Mientras que vemos la paja del ojo del hermano, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en nosotros? ¿Nuestra qué? Nuestra viga, ¿cierto? Nuestra viga, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso es lo que pasa muchas veces. ¿Qué hiciste este fin de semana? Entonces, tal vez cuando decimos, ¿yo qué hice este fin de semana? Lo primero que decimos es, yo no estuve parado en la esquina con los borrachos de la esquina. Yo no estuve en esta discoteca con los hijos del diablo en esa discoteca. Yo no estuve en este lugar. O sea, lo primero que hacemos es compararnos con la vida de los demás. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos como con una aureola aquí, santos, porque supuestamente no hicimos eso. Pero miremos nuestros pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tuvimos? O miremos nuestra actitud en nuestras casas. ¿Cuántas veces tuvimos muchas rabias o momentos de frustración dentro de nuestras casas? Entonces, muchas veces nosotros nos comparamos con otros y no miramos nuestro pecado. Y también este hijo mayor nos enseña de que no entendía la gracia. Y por eso una de las cosas que queremos con Academia Cristo es que siempre que hablemos de la gracia de Dios, ¿a quién le vamos a dar la gloria? A Él. Recordemos, somos perdonados por su gracia, es un regalo inmerecido.
si nosotros afirmamos o decimos, mire, es que yo soy perdonado porque me arrepiento, allí estoy hablando de una obra. Yo soy perdonado porque ayuno, allí estoy hablando de una obra. Yo soy perdonado porque soy bueno, allí estoy hablando de obras. Recuerden, soy perdonado por los méritos de Cristo. Y cuando estamos viendo esta parábola, sentémonos al lado de los publicanos, de las prostitutas, de los pecadores. Es lo que somos usted y yo. Recuerden la lectura que Pedro hizo de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la sinagoga. Vino a predicar el año agradable ¿a quién? A los cojos, a los ciegos, a los quebrantados de corazón, es decir, a usted y a mí, que somos miserables pecadores. Por eso es muy importante recordar que el legalismo es muy parecido a lo que pasa con los fariseos, porque el legalismo son separatistas. ¿Y qué hace el separarse? Allá esos pecadores, ¿verdad? Yo, una oportunidad de una conferencia sobre el satanismo, investigando sobre el satanismo, una frase se me quedó en la mente y hasta me asusté. Tuve que parar cuando leí esto. Cuando hay una iglesia, Satanás hace una capilla al lado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces creemos que el diablo está en ciertos lugares. No, el diablo también está en la iglesia. El diablo, por ejemplo, está en esta clase. Y como decimos que está en esta clase si estamos hablando las cosas de Dios, el diablo en verdad quiere que usted y yo seamos separatistas, que nos sintamos mejores que otros. ¿Y por qué no vamos a sentir mejores que otros? Porque estamos estudiando. Hay otros que están invirtiendo su tiempo en cosas que no vale la pena. Entonces son pensamientos separatistas. También el autojustificarse, recuerden que muchos dicen, soy salvo porque yo hago esto. No, somos salvos ¿por quién? Por la obra de Cristo. Entonces muchos creen, o como los fariseos, que iban a ir al cielo por ser linaje de Jacob, del pueblo de Israel. Y se acuerda cómo ellos rechazaron y a dónde fue el evangelio, a los gentiles, por el rechazo de ellos. Ellos creían guardar la ley ceremonial y una vez más los animo para que si no han leído el libro de Gálatas con el comentario que les compartí, lo hagan, están todavía a tiempo de hacerlo y poder hacer esa diferencia en cuanto con el legalismo. También importante recordar que los fariseos odiaban a Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos se comparaban a sí mismos, ellos creían guardar la ley, veían a Jesús como hacía, por ejemplo, milagros en el día de reposo, como él se sentaba con esas personas que eran impuras, como él curó a leprosos. Entonces, ellos se creían mejor que Jesús. También recordemos cómo ellos no se relacionaban con nada que fuera impuros. ¿Y esto a qué lleva? A ser hipócritas. ¿Esto a qué lleva? A autojustificarnos. Usted y yo no somos mejores que nadie. ¿Sabe qué hace la Biblia? La Biblia ofende nuestro orgullo pecaminoso cuando nos dice esto. Usted y yo no somos mejores que nadie. Usted y yo merecemos el castigo en el infierno por nuestro pecado. Eso es lo que usted y yo merecemos. ¿Por qué estamos acá? Por la misericordia de Dios. ¿Usted y yo qué merecemos? Piensen en un mendigo. Nosotros acá en Medellín hablamos de la palabra gamín. No sé en sus países cómo le dicen a la persona que vive en la calle o el habitante de calle. Eso es lo que usted y yo merecemos por no ser obedientes a Dios. Ser como esos habitantes de calle, estar comiendo basura, estar expulsados por la sociedad. Eso es lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado. Merecemos ser castigados en el infierno. Pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y es acá donde encontramos el sentido a esta parábola. Recuerden, una parábola es una enseñanza donde hay cosas conocidas. Aquí hay algo conocido.
una familia, un padre. Y era muy extraño que un hijo pidiera la herencia al padre aún estando vivo. Además de esto, el hijo menor no merecía tener esa herencia, porque si moría el padre, el que iba a administrar la herencia era el hijo mayor. Entonces, ¿cuál fue la actitud del hijo menor? Pues tratar a su padre sin importancia, como si hubiera muerto. Y vemos lo que hizo este hijo pródigo. Cómo fue y se gastó la herencia en lo que no tenía que gastarse. Y ese hijo pródigo lo representa a usted y a mí con nuestro pecado. Mire, nosotros vinimos muertos a este mundo, muertos espiritualmente. Por medio del bautismo nacimos otra vez espiritualmente, pero fuimos criados en diferentes iglesias donde nos enseñaron la salvación por obras. Y ahí es donde nos volvimos hijos pródigos. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el amor del Padre? Mire cómo Él nos buscó. Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso, parte de esta lección es que no tengamos ese corazón legalista del hijo mayor. Ojalá aquí estuvieran reunidos todas las personas que pudieran estar reunidas para estar escuchando lo que Cristo hizo y juntos compartir el mensaje de salvación. ¿Recuerdan el texto que había que leer del Evangelio de Mateo 20? ¿Cómo allí se nos habló en la parábola de los obreros de la viña? ¿Cómo el Señor, el dueño de la finca, salió en la mañana, en la tarde y más tarde y les pagó por igual? Nosotros necesitamos de que mucha gente crea, así sea antes de morir, y siempre estar predicando la ley y el evangelio. Entonces, recordemos que el legalismo es el intento de motivar la vida justa a través de reglas en vez del evangelio. Nunca olvidemos de eso. ¿Por qué vivimos diferente? Por amor y agradecimiento a Dios, porque no me dio lo que merezco, sino lo que necesito. También recuerden que el legalista tiene una incapacidad de separar el uso del abuso. Una vez más, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Entonces, ojo con el abuso. Y otra vez, no estamos defendiendo el libertinaje, porque muchas veces nos malentienden en eso. No, lo que es pecado, sino que hay reglas que no son bíblicas, son sacadas de las conciencias de muchos y no saben separar el uso del abuso. Y el ejemplo que vimos como con el alcohol. Y también el legalismo, su énfasis está más en lo que hace el hombre para Dios que lo que Dios ha hecho para el hombre. Usted y yo, ¿cómo vamos a salir de esta clase? Enfocados en Jesús. No vamos a quitarle la gloria a Dios. Él nos ha dado todo a nosotros. Cuando ustedes estén parados frente a alguien que necesita ánimo espiritual porque ha caído en un pecado, pues trata a esa persona como a ti te gusta que te trate, con amor, con paciencia, porque recordemos que estamos acá por la misericordia de Dios. Y también, ¿qué pasa con el legalismo? Lleva a las personas a la desesperación o la autojusticia. ¿Y qué es esto? Les cuento una pequeña historia antes de continuar con las preguntas finales de nuestra clase. Yo conocí un hombre, muy buen hombre, y este hombre se montaba en los buses a predicar. Este hombre tenía un amor por la predicación grande, grande, grande. Y yo lo veía y yo sentía mucha admiración por él. Y yo le decía, wow, y yo como pastor y él todo lo que hace. Cierto día me lo encontré y le dije, ¿cómo va la iglesia? Ya no estaba en la iglesia. ¿Y por qué no estaba en la iglesia? Porque cometió un pecado y no se sintió perdonado. Se sintió y todavía se siente excluido. Eso es lo que hace el legalismo. Nos lleva a la desesperación y cree que somos autojustificados, que cuando cometemos un pecado, pues mire lo que hace el diablo. El diablo siempre nos está acusando. Por eso vamos a ver estas preguntas. ¿Ustedes qué le contestarían a un evangélico pentecostal cuando
se le pregunta por qué iría al cielo. Y esa persona le contesta a usted, porque me uní a la iglesia, porque he dejado de fumar, porque he dejado de tomar alcohol, porque ya no bailo, ya no juego naipes, no apuesto. Bueno, ¿cómo le contestarían ustedes a esta persona? Y quiero escucharlos. Mire que ya estoy cansado de hablar. Hablen ustedes, ¿sí? Anímese. Si queremos escucharlos. Sí, pastor, pues yo le contestaría el texto que acaban de leer, este capítulo 2. ¿Puedes acercarte ¿Puedo más a tu decirlo? micrófono? Discúlpame. Sí, Flor, te escuchamos. Ya. Okay. Yo les recordaría el Efesios capítulo 2, no recuerdo el versículo, que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se diga. Excelente. Entonces estás hablando del primer punto, ¿cierto? El primer punto es, hablarías de Cristo, ¿cierto? Le dirías, bueno, mira, somos perdonados por Cristo, no por lo que dejamos de hacer. Muy bien, Pedro. Prácticamente ya tomando como referencia el curso que estamos llevando, pues hemos entendido que la salvación pues prácticamente no es por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino que pues hay mucha gente que todavía, bueno, es lo que abunda tal vez en estos tiempos, de que piensan que la salvación llega por obras del ser humano, y por dejar o cambiar alguna modalidad del comportamiento, pues piensan que eso es lo que les salva. Entonces habría que platicar con esa persona para hacerle entender que la salvación pues es por gracia de Dios. Y entonces a lo mejor sustentar esa plática con algunas citas bíblicas donde refiere que la salvación es por gracia de Dios. Excelente. Muy bien, Flor, muy bien, Pedro. Y es lo primero, ¿cierto? Siempre hay que preguntarles, ¿y Cristo? ¿Verdad? Porque recuerden esa pregunta, o sea, se están poniendo ellos por delante. Yo voy al cielo porque dejé de hacer eso. Y ustedes saben que no estamos diciendo mentiras en esto, porque yo nunca he participado en muchas de esas, o nunca he ido a una congregación de esas, pero sí he escuchado algunos sermones o algunas predicaciones de algunas personas de esas y dicen por qué van a ir al cielo. Porque ya no soy adúltero, no soy mentiroso, o sea, se están poniendo al lado de quién, de Jesús. Mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo al lado de esa persona no es nada. No es nada. Entonces eso es lo que hay que decirles. Y Cristo. Y muy bien, Flor, memorízate el pasaje. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia soy salvo. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo inmerecido. Eso es un don de Dios. Y ahora, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, una pregunta que hay que hacerle a esta persona, y aprendas en esta pregunta. ¿Son todas las cosas buenas que ha hecho la causa del perdón o simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? Entonces esperamos de que conteste la segunda parte de esta pregunta, o sea, ¿por qué nosotros llevamos vidas diferentes? ¿Por qué? En amor y en agradecimiento a Dios. Recuerden esto. Por eso nuestro enfoque siempre necesita estar en Jesús y no en nosotros mismos. Es lo que enseñamos en Academia Cristo, es lo que creemos que la Biblia nos enseña. Recuerden los pasos. Usted y yo vamos por un rumbo equivocado, muertos en delitos y pecados. Usted y yo vamos rumbo al infierno por nuestro pecado. Dios tiene misericordia de usted y de mí. Cambia nuestra vida. El Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, al escuchar de que somos perdonados por Cristo, cambia nuestra vida. Y ahora
en amor y en agradecimiento a Dios, ¿cómo voy a vivir? ¿Verdad? Y la gran diferencia de estas dos preposiciones. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. ¿Sí ven esa gran diferencia? Entonces ahí el enfoque siempre está ¿en quién? En Jesús, está en Cristo. Muy bien, ¿cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Ángel. Sí, pues básicamente nos pone en duda, debilita la fe, porque no somos capaces nosotros mismos salvarnos por nuestras propias obras. Nos aleja de Dios. Nos aleja del evangelio, de Dios, de la salvación, de lo que ya Él hizo por nosotros. Muy bien, excelente. ¿Y alguien más desea participar? Flor. Sí, profesor, creo que nos hace dudar acerca de nuestra fe también. Si es por obras, si yo le fallo al Señor, hace que mi salvación, porque yo siento que mi salvación está en duda por causa de mis acciones. Muy bien, excelente. Pedro. Sí, profesor, el legalismo nos pone en una gran desventaja porque lejos de acercarnos a Dios, a Jesucristo, pues nos aleja más porque enfatizan más lo que es la conducta humana en sí y quieren ajustar patrones de conducta que ellos mismos a lo mejor ven que es algo correcto hacer o incorrecto hacer, y allí dejamos en olvido lo que realmente Jesucristo pagó por nosotros, que prácticamente entregó su vida y pagó todo nuestro pecado. Muy bien. Lola. Gracias. Pues sí, como dice el hermano Pedro, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja, como usted ya lo platicó con esta persona que se alejó por un pecado que cometió, o a lo mejor un error, se sintió, que le había fallado a Dios y no se sentía digno de regresar a la iglesia. Así Muy nos hace bien. sentir el legalismo. Con una Así. falla, perdimos todo y no nos sentimos dignos de regresar a la presencia del Padre. Y créame que quedó muy satisfecho con sus respuestas porque es así. Y es verdad de que el legalismo nos deja muy vulnerables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la autojusticia del hombre, o sea, de nuestras obras, piensen en esta pregunta. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? Piensen en esta otra pregunta. ¿Cómo tengo que hacer esas obras? Y la Biblia sí nos responde eso. ¿Cómo tengo que hacer las obras? ¿Cómo tengo que hacer las obras? ¿Cómo? Perfectamente. Ahora dígame, ¿quién de nosotros puede hacer una obra perfectamente? Si muchas veces ha pasado en nosotros, ¿cierto? Ha pasado en nosotros. Estamos ayudándole a alguien, no tiene que comer, y uno es ayudándole, dándole de comer y por dentro pensando, ay, yo le estoy dando y yo mañana qué voy a comer. Muchas veces puede pasarnos eso, mire, no es un pensamiento perfecto. O a veces nuestro orgullo pecaminoso nos dice, le ayudo a otro para que después me ayuden a mí. También otro punto es el diablo, ¿cierto? Mire, el diablo siempre, por eso la Biblia en 1 Pedro 5:8 dice, estar muy con los ojos abiertos. Estoy hablando en una paráfrasis, es decir, para podernos hacer entender un poco.
de que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo nos acusa, nos pone en nuestra conciencia de que no somos perdonados. También el diablo quiere llevarnos a la desesperación. Y bueno, pensemos en nuestros pecados, en cómo hacemos sufrir al otro, o la otra persona, cómo nos hace sufrir por cualquier circunstancia. Entonces decimos, ¿para qué? ¿Para qué insistir en eso? Olvidando de que la misericordia de Dios actúa muy diferente al amor del mundo. Recuerden, el amor del mundo, ¿cómo es? Es condicional. El amor del mundo es egoísta, el amor del mundo es interesado. El amor de Dios no es así. ¿Qué ha hecho usted para ganar o recibir el perdón de Dios? ¿Qué ha hecho usted? Por lo menos yo no he hecho nada y no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces vemos cómo Él nos ha dado ese perdón. Y otra vez, ¿dónde está la solución? En la gracia de Dios. ¿Sabe? Cuando miremos San Juan, y quiero que vayamos a San Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? ¿Sí, Ángel? Ahí está. Lo escuchamos. ¿Me escucha? Sí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. No se turbe nuestro corazón. Miren el cielo. Miren, Lola está estudiando afuera, ¿cierto? Lola nos puede mostrar ese cielo que hay ahí, porque creo que la mayoría estamos dentro de casa, ya está afuera. Mire ese cielo, miren. ¿Qué nos dice? Gracias, Lola, excelente. ¿Qué nos dice? Allá en el cielo hay una morada para usted y para mí, dada por Cristo. Yo ya quiero estar allá. ¿Qué nos dice la Biblia? Ya no va a haber lágrimas, ni dolor, ni llanto. Mire qué bendición. Entonces, eso nos va a motivar a vivir diferente. El amor y el agradecimiento a Dios. Ahora vamos a la última pregunta de nuestra lección de hoy. ¿Cuál es el fariseísmo de hoy en día? A ver, ¿cuál es el fariseísmo de hoy en día? ¿Por qué nos quedamos callados? A ver, Pedro, ¿cuál es el fariseísmo de hoy en día? Bueno, considero que el fariseísmo hoy en día, pues son sobre todo aquellas personas que se creen mejores o superiores que los demás. Inclusive hay religiones que se creen mejores que las otras. Entonces, ahí vemos ejemplos de los fariseos que habían en tiempos de Jesús, de que pues prácticamente pensaban que su comportamiento en vida y todo eso era mejor y aceptados por Dios. Entonces ellos se autovaloraban sus formas de vivir solo ellos mismos dentro de su mismo gremio, de círculo de vida, mientras que para los demás, pues tal vez eran los inferiores en vida. Muy bien, y así es. Lola. Bueno, pues lo vemos en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que sigue siendo ese liberalismo a su conveniencia. Pero aquí me viene una pregunta, pastor. ¿Qué hay del libre albedrío? Muy bien, excelente pregunta, ¿cierto? Bíblicamente podemos comprobar de que Adán y Eva tenían el libre albedrío. Ellos tenían el conocimiento perfecto de Dios y por ende sabían todo. Cuando entró el pecado al mundo, ese libre albedrío se perdió, hablando espiritualmente.
¿Y cómo demostramos eso de que el libre albedrío se perdió? Yo les voy a compartir un documento para que lo puedan leer. Está basado en la carta a los romanos. Ese documento da muchas citas bíblicas que muestran que usted y yo somos esclavos a esto, a nuestra carne. Si yo somos esclavos, siempre tendemos a hacerlo mal. Cuando hablamos de libre albedrío, nosotros por naturaleza siempre tendemos a hacerlo mal. Hoy en día, porque llevamos vidas diferentes, no depende tampoco de nosotros. Llevamos vidas diferentes por quién, por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Espiritualmente no tenemos libre albedrío. Y como les afirmo, les voy a compartir el documento en el grupo para que puedan ver citas bíblicas y sobre todo de la carta a los romanos. No recuerdo, son 17 motivos que explica ese manual del por qué no hay libre albedrío, ¿verdad? Tenemos libre albedrío en qué nos vamos a vestir, ¿cierto? ¿Cuál camisa me voy a poner? O si voy a ir a un lugar, por cuál calle voy a tomar esa dirección o cosas así, pero espiritualmente no. El libre albedrío está relacionado con el legalismo también, porque recuerden que el libre albedrío lo usan mucho aquellos que afirman que aceptan a Cristo, que recibieron a Cristo, porque enseñan que el hombre tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero otra vez, la Biblia, ¿qué nos muestra? Lastimosamente solo tenemos capacidad por nosotros mismos de pecar, de hacer lo malo. Y es por la obra del Espíritu Santo que vivimos vidas diferentes. Bien, Lola y los demás. Y voy a compartirles el documento para que lo puedan ver. Y si tienen más preguntas sobre ese tema, podemos sacar un espacio y meditar el documento juntos. Bien, para profundizarlo más. Ahora, y muy bien, esas respuestas. Recordemos que hoy en día cuando estamos hablando del este tema de quién es el legalista, pues ya sabemos que es toda persona que se siente moral o espiritualmente superior a otras personas. Y eso, ¿cómo se demuestra? Como se los estaba diciendo en la clase pasada. Nos creemos mejores porque no estamos parados en una esquina. Nos creemos mejores porque no estamos haciendo ciertos pecados. Pero miremos nuestros pensamientos, nuestras palabras. Para Dios no hay diferencia, pecado es pecado. Así como decimos, una mentira pequeña, como asesinar a alguien, para los ojos de Dios es ¿qué? Pecado. Y cada pecado trae su consecuencia. También importante de que cuando se olvida de que necesitamos el perdón, pues ¿cómo nos vamos a sentir, cierto? El más vil de los pecadores. Pero recordemos a San Pablo. San Pablo usó un término fuerte para él. Yo soy un aborto, hablando espiritualmente. Pero por la gracia de Dios, él entendió por la obra del Espíritu Santo cómo era perdonado. También, ¿quién es legalista? Y hoy en día, cuando hay énfasis en lo que se hace para con Dios, entonces ya les hice un listado. ¿Y qué es lo que muchos dicen? Vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a dar diezmos para que Dios nos bendiga, vamos a vestir de esta manera, vamos a dejar de tomar esto, vamos a dejar de comer aquello. O sea, ponen todos esos reglamentos que únicamente el énfasis está en lo que el hombre hace para con Dios y olvidan que es lo que Dios hace por nosotros. Si nosotros estuviéramos aquí mirando qué hacemos nosotros para con Dios, estuviéramos bien orgullosos y aún diciendo mentiras, estuviéramos con nuestro pecho bien en el frente, mostrando nuestras obras. Pero, ¿qué son nuestras obras? ¿Qué dice Isaías? Son trapos de inmundicia. Entonces, una vez más, nuestra motivación para vivir diferente no es la ley. Nuestra motivación para vivir diferente es el evangelio. Recuerden, Dios me dio no lo que merezco, sino lo que necesito. Por amor y agradecimiento a Él voy a vivir diferente.
Por eso, cuando agregamos a las escrituras exigiendo lo que la Biblia no exige, es decir, haciendo reglas, estamos siendo legalistas. No podemos exigir lo que la Biblia no exige. Únicamente centrémonos en los 10 mandamientos y aprendamos de ellos. Preguntas, comentarios hasta acá. Muy bien, entonces vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con el estudio en esta mañana. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha guiado para poder crecer más espiritualmente. Oramos por nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Señor de los cielos, pedimos que nos sigas manteniendo en la fe, que no permitas que nada ni nadie nos quite el gozo de nuestra salvación. Permite que podamos contarle a otros lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros y lo más importante, gozosamente sigamos juntos creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado nuestra lección de hoy. Recuerden de nuevo la invitación con Academia Cristo. Si usted en algún momento de los estudios quiere en algún momento tener acuerdo doctrinal con nosotros o desea plantar una iglesia, pues nos avisa que estamos para servirles. Y vamos a despedirnos. Lola, ¿puedes despedirte? Gracias, pastor. Tengan todos un excelente día y feliz inicio de semana. Bendiciones. Pedro. Gracias, profesor. De igual forma, les deseo un bonito día y Dios los bendiga. Ángel y Mari. Muchas gracias. Excelente clase, siempre aprendo mucho. Y todavía lo que me falta, pero muchas gracias. Que tengan un buen día y nos vemos el miércoles. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Flor. Sí, profesor, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Feliz día, bonito día. Dios les bendiga. Ricardo. Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor. Dios les bendiga a cada uno de los compañeros. Bien, gracias a ustedes por estar. Seguimos en contacto. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Hasta el miércoles. Bien. Amén. Hasta luego.